Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado, y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpable y 1 inocente. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. 12 hombres sin piedad es un peliculón. Y hoy lo voy a usar de ejemplo para deciros de nuevo que menos es más, y lo que funciona y lo que no. Algo que se valora poco y creo que es fundamental es la introducción de la tesis. Tan solo en los primeros 2 minutos y 10 segundos se nos plantea el conflicto. 12 hombres que conforman el jurado popular de un juicio deberán decidir en unanimidad la sentencia de un joven, condenarlo a muerte o dejarlo absuelto. Es decir, que tienen en sus manos la vida de este chaval. Y hay mucho que aprender de esto porque el espectador no te va a esperar hasta el minuto 40 para saber de qué va tu película. Y Sidney Lumet, en su ópera prima, 12 hombres sin piedad, lo resuelve magníficamente. Tan solo un par de minutos haciendo que te enganches desde la primera escena. Hago un pequeño break para deciros que estoy produciendo un cortometraje, se llama En la fase aguda, y que estamos buscando financiación. Así que si tanto eres una empresa que quiere financiarnos el corto, como si eres un particular que nos quiere dar una pequeña duda, hemos abierto un crowdfunding. Es decir, que nos podéis dar dinero si queréis y a cambio pues entráis en una serie de sorteos y movidas. Si queréis más información sobre el proyecto, tenéis abajo en la descripción un link tanto al crowdfunding como al post de Instagram en el que explicamos todo. Si queréis incluso más detallada, escribidme a este correo de aquí y os atenderé lo antes posible. Seguimos con el vídeo. Uno de los mayores problemas cuando empiezas a contar historias de ficción en cámara es dónde grabo. Y esto me está pasando a mí ahora que estoy produciendo un cortometraje, que estoy teniendo muchísimos problemas porque no tienes dinero para un set, no tienes recursos ni para viajar ni para montar un decorado. Y el primer consejo que nos dan a todos los que estudiamos cine es: escribe historias que puedas llevar a cabo. Y una vez más nuestro amigo Lumet lo remedia con 2 escenarios, 3 si me pongo técnico. El propio tribunal, y la escena principal y una secundaria, que es una habitación con una mesa, 12 sillas y un perchero y un baño. Que quién no tiene una habitación donde grabar o un baño. Lo mismo os diría de The Sunset Limited o Al borde del suicidio, que trata una conversación entre Samuel L. Jackson, que interpreta a un ex convicto profundamente religioso, y Tommy Lee Jones, un profesor que quiere suicidarse. Es una conversación que transcurre en un piso y no hay más localizaciones. Es tan solo un piso con una conversación súper profunda en la que se tratan un montón de temas. De hecho, tenéis la versión en audio en YouTube de forma gratuita que os recomiendo encarecidamente. Con todo esto os digo que la clave, sobre todo cuando estamos empezando, no es la magnificencia de la imagen, sino la calidad en el guión, concretamente en los diálogos. Antes del cine la gente iba al teatro. De hecho, el cine heredó actores del teatro, que tuvieron que adaptarse al lenguaje cinematográfico. Y la forma de grabar era muy teatral. Una cámara fija en la que no había medios ni para moverla, ni para hacer paneos, ni travelings, ni nada. Un plano fijo en el que pasaban cosas. Y esta película, al igual que The Sunset Limited, es profundamente teatral. Y me encanta. Demanda constantemente flashbacks para relatar lo ocurrido y el director no los mete. Y ese es el gran triunfo de 12 hombres sin piedad. Seguimos de la mano el debate como si estuviésemos presenciándolo en directo. Como si tuviésemos una 13ª silla en la que el espectador estuviese sentado viendo cómo transcurre la conversación. El espectador crece en tensión con los personajes y un solo flashback hubiese roto por completo el ritmo tan bueno que tiene la película. Son elecciones de guión tan pequeñas pero tan importantes que pueden determinar que tu película sea recordada 67 años después o no. Cambio de tema, un pequeño consejo que os doy como amigo es que si tenéis un guión desarrollado que queréis producir, antes de lanzaros a lo loco se lo paséis a un amigo que o bien sepa de escritura y análisis de imagen, o confiéis en su criterio a la hora de apreciar lo que es una buena historia y una mala historia, porque toda tercera persona que pueda aportar su visión puede ser de gran ayuda, creedme.